El impacto que nos unió, capítulo 4, el festival ya había comenzado. Las calles de Inazuma zumbaban con la energía del centenario de la editorial Yare. Entre faroles de papel, puestos coloridos y presentaciones improvisadas, la ciudad parecía haber olvidado por completo las tensiones de semanas anteriores. Izuku, oculto bajo su túnica, recorría el lugar como parte del equipo de seguridad, pero sin llamar demasiado la atención. Caminaba con calma entre los puestos, saludando con leves inclinaciones de cabeza a comerciantes o conocidos, sin dejar de observar. Vigilante, sí, pero también distraído. Todavía pensaba en Mei. No tardó en encontrarla. Ella estaba sentada en una banca, sin gafas por una vez, mirando un pequeño mapa turístico con expresión de confusión divertida. A su lado, una caja de herramientas. Por supuesto. ¿Todo bien?, preguntó Izuku, deteniéndose a su lado. Mei lo miró, y por un momento, pareció más tranquila que nunca. Sí. O algo así. Esto, definitivamente no es mi Japón. Izuku se sentó a su lado, echando un vistazo al mapa también. ¿Recuerdas cómo llegaste? A medias, respondió, cruzándose de brazos. Recuerdo estar en el taller, trabajando como siempre, hasta que de repente sentí que algo me jalaba. Miro hacia abajo y veo un portal abriéndose bajo mis pies. No pude escapar. Lo último que vi fue la puerta del salón abriéndose. Poderlo Ader entraba, creo que alcanzó a oír mis gritos. Y luego, nada. Oscuridad. Cuando desperté, estabas tú frente a mí en una casa tradicional. Izuku asintió con lentitud. Ya veo, es casi igual a como me pasó a mí. Hablando de eso, dijo Mei, girándose para mirarlo con seriedad. ¿Me vas a decir qué pasó contigo? Desapareciste de un día para otro, y en la UA te estaban buscando como locos. Todo por esa supuesta traición. Izuku bajó la mirada. ¿Tú creíste en eso? Claro que no. Justo el día que desapareciste, coincidentemente, mostraron la supuesta evidencia a toda la UA. Querían que estuviéramos en alerta, pero algo no cuadraba. Mei suspiró. Revisé los vídeos. Muchos ya estaban en la red, así que fue fácil analizarlos. Las fechas no coincidían. En uno de los más usados como prueba, aparece la hora y día exacto en que tú estabas conmigo, arreglando tus suelas de hierro. Izuku guardó silencio. Sus ojos se tensaron levemente. Ya lo sabía. Todo había sido manipulado, y solo unos pocos conocían la verdad. Pero escuchar a Mei, saber que ella lo notó por sí misma, sin que nadie se lo explicara, le removió algo en el pecho que no esperaba. Además, continuó Mei, me pareció raro que Nezu apareciera en el taller a pedir tu traje de héroe. Y al día siguiente desapareciste tú. ¿Y el traje? Fue fácil deducir que Nezu te ayudó a escapar. Izuku cerró los ojos un instante, respirando hondo. Supongo que no todos me dieron la espalda después de todo, dijo en voz baja, sin mirarla directamente. Mei sonrió apenas. Tardé un poco, pero nunca creí que tú fueras capaz de algo así. Izuku la miró por fin, con una media sonrisa. Gracias de verdad. El ambiente quedó en silencio unos segundos, cómodo, sin necesidad de palabras. Pero el bullicio del festival no se detenía. Un grupo de niños pasó corriendo cerca con abanicos en mano, y el olor a comida flotaba en el aire. Mei giró ligeramente la cabeza, olfateando. ¿Ese aroma es Yatsuashi? Izuku asintió. Lo venden cerca de la plaza mayor. Luego iré. Pero antes. Su mirada se clavó en un extraño artefacto que un hombre acababa de colocar en una mesa cercana. Una cápsula metálica con lentes, conectores y una fuente de energía que vibraba con un zumbido bajo. El hombre era difícil de ignorar. Llevaba un sombrero negro de copa recta, un moño blanco al cuello, y un chaleco oscuro con botones dorados sobre una camisa color vino. Su pantalón ceñido se metía dentro de unas botas blancas altas, que contrastaban con el resto del conjunto y le daban un aire entre refinado y excéntrico. Mei se levantó de inmediato, dejando el mapa sobre el banco. ¿Eso es un sistema de proyección?, preguntó Mei de inmediato, casi apareciendo frente a él sin previo aviso. El hombre parpadeó, sorprendido. Sí. ¿Te interesa? Muchísimo. ¿Usas refracción múltiple por resonancia?, preguntó, señalando con entusiasmo el núcleo del aparato. Técnicamente, sí. Pero tengo problemas estabilizando la imagen cuando hay mucho ruido de fondo. ¿Probaste modular el enfoque con un resonador de doble frecuencia? Así podrías reducir la interferencia ambiental sin perder nitidez. Javier la observó por un momento. No muchos entienden eso sin abrir el dispositivo primero, confía en mí, ya lo hice 1000 veces. Bueno, con otra tecnología, claro. Pero los principios se parecen. Izuku los miraba desde la banca. Sonrió apenas.
Mei ya estaba en su elemento. Al menos sigue siendo la misma de siempre, pensó. Aunque la idea de verla intercambiando ideas con un inventor de otro mundo tan rápido lo dejaba un poco inquieto. Veo que no pierdes el tiempo, dijo una voz suave a su lado. Izuku se giró. Yae Miko se acercaba con su andar elegante, abanico en mano. La acompañaban Ayaka y Ayato, ambos con bebidas en mano. ¿Supervisando o espiando? Preguntó Ayato con una sonrisa. Solo estoy supervisando desde una distancia segura, respondió Izuku, con tono neutro. Lo decía más por las explosiones cada vez que iba al taller. Si llegaba a pasar algo, prefería estar fuera del rango de impacto. La conversación fluyó de forma natural. Hablaron unos minutos sobre el festival, las decoraciones y los puestos. Mei intercambió un par de frases más con el inventor, pero pronto volvió con ellos, animada por la charla y con una propuesta en manos. ¿Y ustedes qué hacen por aquí? Preguntó ella, reconociéndolos, ya que había convivido un poco con ellos desde su llegada. También patrullamos, aunque con un enfoque más relajado, respondió Ayaka con su habitual elegancia. Yae observó a Mei con más atención, entrecerrando los ojos. ¿Siempre has tenido esos ojos con forma de lente? ¿Eh? ¿Mis ojos? Preguntó Mei al notar la mirada. Se acercó sin perder la sonrisa. Sí, es por mi don. Se llama Zoom. Me permite ver a gran distancia con mucha precisión. Izuku no pudo evitar golpearse la frente con la palma de la mano. Ya era incómodo tener que explicar que venían de otro mundo, pero ahora hablar de los dones también. Prefería evitar esa conversación lo más posible, aunque sabía que tarde o temprano llegaría. ¿Dije algo malo? Preguntó Mei, parpadeando. No, solo ahora va a empezar la parte de las preguntas, respondió Izuku en voz baja, justo antes de que Yae hablara. ¿Don? ¿Así llaman a sus habilidades especiales? En nuestro mundo, sí, respondió Izuku con resignación. La mayoría de las personas nace con uno. Les decimos dones. Hay de 3 tipos: emisión, transformación y mutante. Como ven por sus ojos, el de Mei es tipo mutante, mientras que el mío es de tipo emisor. ¿Entonces esos rayos y látigos son por ese don? Preguntó Ayaka, con genuina curiosidad. Sí. Solo mi don. Me da fuerza y velocidad, pero también me lastima si excedo el porcentaje que puedo manejar. Yae entrecerró los ojos, atando cabos en silencio. Finalmente, con su tono usual, decidió preguntar. Entonces, bajo ese orden de ideas, necesito saber algo. ¿Por qué no me dijiste esto cuando nos conocimos? ¿Por qué guardaste ese secreto? Izuku se rascó la nuca, algo incómodo. Bueno, cuando dijiste que eras una kitsune, vi tus orejas, y aún creía que estaba en mi mundo. Pensé que tenías un don mutante o de transformación. Hizo una breve pausa y bajó la mirada. Y sobre por qué no lo dije después, no sabía cómo reaccionarían al revelar que poseo un poder que no proviene de una visión. Si ya fue raro lo que pasó con la estatua, no sé qué tipo de escándalo provocaría si se supiera todo. Yae sonrió con un deje travieso. Entiendo tu confusión y sí, puedo tomar una forma completa de kitsune. Aunque no es algo que muestre a cualquiera, claro está. Levantó su abanico, cubriendo parte de su sonrisa. Hay que mantener un poco de misterio, ¿no crees? Izuku tragó saliva. No sabía si debía sentirse aliviado o más intimidado aún. Entonces no estaba tan equivocado, dijo en voz baja. No del todo, replicó Yae, bajando ligeramente el abanico. No lo hiciste, intervino Ayato, cruzando los brazos con serenidad. Si algo, lo que hiciste fue lo más lógico. En una tierra donde todo gira en torno al control elemental, confesar que posees un poder ajeno a las visiones habría levantado sospechas. Entiendo por qué preferiste ocultarlo. Izuku lo miró sorprendido. No esperaba comprensión de alguien tan calculador como el líder de los Kamisato. Gracias, murmuró Izuku. No agradezcas tan rápido, añadió Ayato con una ligera sonrisa. Aún así, será mejor que tengamos un plan, por si ese poder tuyo vuelve a atraer la atención equivocada. Hablando de ese poder, intervino Yae, entrecerrando los ojos con una curiosidad juguetona. Mencionaste que tu don se basa en porcentajes y que no lo controlas del todo. Entonces dime cuánto usaste contra el demoledor de las ruinas. Ayaka se llevó un dedo al mentón, pensativa, y luego habló con tono seguro. Considerando su velocidad y la fuerza que mostró, diría que usó un 75%. Soltaba muchos rayos durante la pelea. Si estamos adivinando, diría un 65%, agregó Ayato, bebiendo tranquilamente su té de burbujas. A esa potencia, contenerlo ya sería un reto. Izuku soltó una risa nerviosa.
Dudaba si debía decirlo, pero lo soltó de todos modos. En realidad usé solo el 15% de mi poder. El silencio que siguió fue casi cómico. Ayaka y Hayato casi escupieron lo que bebían. Ayaka tosía, sorprendida, mientras Hayato se quedaba mirando a la nada, aún procesando lo que había escuchado. Yae bajó ligeramente su abanico, sus labios curvándose apenas en una sonrisa medida. Por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente sorprendida. ¿15%? Repitió en un susurro. ¿Y lograste eso? Izuku asintió, sintiéndose cada vez más incómodo con la atención. Se me considera peligroso, ¿verdad? Preguntó con voz baja. No lo eres todavía, dijo Yae con calma, pero sin su tono usual de burla. Pero en estos tiempos no hace falta querer hacer daño para que te consideren peligroso. Izuku tragó saliva. No por miedo, sino porque ya conocía esa sensación. Ser observado, ser juzgado por algo que ni siquiera entiendes del todo. Ya lo había vivido en su mundo cuando su nombre apareció como el traidor. No quiero causar problemas, dijo al fin. Lo sé, añadió Yae, con un tono más suave, casi resignado. Pero aquí, preservar la eternidad significa desconfiar de todo lo que no se puede explicar. Y ahora mismo, tú eres una anomalía que la Comisión Tenryou y la mismísima Shogun Raiden no dudarán en erradicar. Izuku no respondió de inmediato. Sus ojos bajaron al suelo de piedra, sintiendo el eco de aquellas palabras. Una anomalía que la Comisión Tenryou y la mismísima Shogun Raiden no dudarán en erradicar. Sabía que no era una amenaza, pero tampoco una exageración. El murmullo del festival volvió a colarse entre ellos. El repique lejano de un shamisen, las risas de niños corriendo con linternas, el olor a dulces de arroz tostado, todo seguía en marcha. Como si el mundo no se hubiera detenido por esas palabras. Entonces solo debo tener más cuidado, murmuró, apenas audible. Exacto, asintió Hayato, cruzando una pierna sobre la otra. No se trata de miedo sino de estrategia. La confianza, incluso aquí, se gana paso a paso. Y no todos tendrán nuestra disposición para escuchar, añadió Ayaka, con una expresión melancólica. Tómatelo como una advertencia amistosa, remató Yae, volviendo a mover su abanico con su tono habitual, aunque más templado. Izuku alzó la mirada al cielo por un instante. Las luces de los faroles flotaban como estrellas artificiales, y por un segundo, deseó que aquella paz no fuera tan frágil. Iré a continuar con la ronda, dijo finalmente, enderezándose con un suspiro contenido. Aún hay vigilancia que cumplir, ¿no? Está bien, asintió Yae. Solo procura no meterte en más problemas. Con una leve inclinación, Izuku se despidió y se alejó entre la multitud, fundiéndose en el murmullo del festival. Mei también se levantó poco después, agitando la mano mientras se despedía. Volveré con el inventor. Ese tipo usa una fuente de energía increíble. Exclamó entusiasmada, y desapareció entre los puestos antes de que alguien pudiera decirle algo. El grupo se quedó en silencio, observando las luces titilantes y los rostros felices de la gente a su alrededor. Pero entre ellos, la calma era aparente. Internamente, aún procesaban todo lo que acababan de escuchar. Finalmente, Hayato rompió el silencio. Lady Yae, ahora pienso que tu apuesta sobre que él podría lanzarme desde el risco hasta el mar se quedó corta, comentó, medio en broma, medio todavía impresionado. Yae no respondió de inmediato. Cerró su abanico con suavidad y habló con inusual seriedad. Y por una vez, desearía haberme equivocado. Si con apenas el 15% de su fuerza destruyó un demoledor en menos de 10 golpes, no sabemos de lo que sería capaz si alguna vez llega al 100. A eso súmale que tiene control, aunque básico, del elemento electro. Hizo una pausa, observando el cielo ahora cubierto por un velo tenue de nubes. Podría convertirse en una de las personas más poderosas de todo Teyvat y aún así, en todo el tiempo que ha estado aquí, no ha abusado de su poder ni una sola vez. Solo ha tratado de ayudar. Ayaka bajó la mirada, pensativa, mientras Hayato volvía a mirar en dirección a donde Izuku había desaparecido. Yae, sin dejar de mirar al frente, añadió en voz baja. Eso es lo que más me inquieta. Porque no hay nada más impredecible que alguien con tanto poder y un corazón que todavía se aferra a la esperanza. Ayaka bajó la mirada, con un leve temblor en las manos que sostenían su taza ya vacía. Sé que suena egoísta pero no puedo evitar pensarlo, murmuró, apenas audible. Él no es de aquí. No está atado a los conflictos de nuestras familias, ni a las leyes de la Shogun, pero aún así, eligió ayudar. Yae y Hayato la observaron en silencio, atentos. Cuando alguien así llega a tu vida, uno se pregunta si es correcto esperar más de él.
Pero al ver cómo lucha por proteger, incluso sin entender del todo lo que ocurre quizás, si él lo decide, podría cambiar el rumbo de todo esto. Levantó la vista, con una expresión determinada pero triste. No quiero forzarlo, solo me pregunto si él, por sí mismo, llegará a tomar partido por Inazuma. Hayato se quedó pensativo unos segundos, antes de hablar con tono reflexivo. Involucrarlo podría inclinar la balanza, sin duda, pero también lo convertiría en un objetivo. Hay ojos en todas partes, y no todos buscan la estabilidad. Algunos solo buscan herramientas y si él es percibido como una, será tratado como tal. Hizo una pausa, entrelazando los dedos. Y, honestamente, me inquieta pensar en qué haría la comisión si llega a sentir que no puede controlarlo. Ya lo ves. Fuerza, carisma, principios. Lo último que necesitamos es que acabe en medio de una cacería por miedo, no por justicia. Yae, que hasta entonces no había dicho nada más, bajó su abanico con suavidad y habló, por una vez, sin ironía. Tú ves en él a un héroe, Ayaka, y tal vez lo sea. Pero no debemos olvidar que la línea entre la esperanza y el idealismo puede ser muy delgada. Sus ojos se posaron en las luces del festival, danzando entre los faroles. El pueblo se aferra a la eternidad porque teme al cambio. Y él es cambio puro. Joven, impredecible, poderoso y aún conserva esa forma tan ingenua de ver el mundo, como si con suficiente voluntad el bien pudiera prevalecer siempre. Giró apenas la cabeza, dirigiéndose a los hermanos Kamisato. Si va a involucrarse, debe ser por decisión propia. Pero debemos estar preparados para el día en que esa decisión lo enfrente a fuerzas que no lo verán como aliado, sino como amenaza. El silencio se prolongó unos segundos. Luego, Yae habló de nuevo, esta vez con un tono más bajo. Me retiro un momento. Iré a buscar a Mizuki. Ayaka parpadeó, sorprendida. ¿La señora Mizuki? ¿La Baku de Liza Bathouse? Ella misma, respondió Yae, abriendo su abanico sin el usual gesto teatral. Nadie en Inazuma entiende mejor los sueños ni los miedos que se ocultan en ellos. Si alguien como Midoriya va a dejar huella aquí, es mejor asegurarnos de que no lo haga cargando heridas invisibles, aquellas que ni él mismo comprende. Hayato ladeó ligeramente la cabeza, intrigado. ¿Planeas que hablen? No de inmediato. Primero necesito saber qué percibe ella al estar cerca de él. Mizuki tiene un don muy particular. Puede sentir lo que otros callan, incluso lo que uno mismo no se atreve a admitir. Y si hay algo más detrás de esa voluntad suya de proteger a todos, es mejor descubrirlo antes de que lo consuma. Ayaka bajó la mirada, pensativa. Si alguien puede comprender a una persona que carga tanto poder y tantos silencios, es ella. Yae asintió, esta vez con una sonrisa leve, casi maternal. Luego se giró, lista para retirarse. No me tardaré. Creo que ella se inscribió como patrocinadora del evento, promocionando el balneario y mostrando su apoyo a la editorial. Veré si la encuentro o le enviaré una carta para agendar una cita. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Con una última mirada al cielo, Yae Miko se perdió entre la multitud, dejando tras de sí el suave aroma a incienso y un aire denso, como si la noche ya supiera que algo importante acababa de comenzar. Con Izuku. Caminaba por los senderos decorados del recinto, con pasos lentos pero constantes. Las linternas de papel danzaban suavemente con la brisa, y la música tradicional del festival resonaba como un murmullo lejano entre los árboles. A pesar del bullicio, su mente seguía atrapada en el eco de las palabras de Yae. La comisión Tenryou y la mismísima Shogun Raiden no dudarán en erradicarte. Apretó un poco los puños. No porque dudara de sí mismo, sino porque no sabía cómo defenderse de algo que ni siquiera había provocado. ¿Cuántas veces más tendré que enfrentar miradas como esa? ¿Cuántas veces más tendré que explicar lo que soy sin que me escuchen? Sabía que Yae no lo había dicho con malicia. Era una advertencia sincera y eso la hacía más difícil de ignorar. Él no había llegado a este mundo por decisión propia. No sabía cómo, ni por qué, ni para qué estaba aquí. Pero lo que sí sabía era que no vino para ser visto como una amenaza. Solo quería ayudar. Como siempre lo había hecho. ¿Eso es suficiente? Oh. ¿Midoriya? Izuku parpadeó y alzó la mirada. Frente a él, con una linterna en una mano y un taiyaki humeante en la otra, estaba Toma, relajado como de costumbre. No pensé encontrarte por aquí, añadió con una sonrisa amistosa. Aunque claro, tú sí estás trabajando, ¿verdad? Izuku forzó una pequeña sonrisa y asintió. Sí, estoy haciendo una ronda. Solo por seguridad. Hay mucha gente. Buena idea, dijo Toma, dándole un mordisco al taiyaki. Aunque pareces más tenso que los guardias del shogunato.
Izuku no se había dado cuenta de cuánto había fruncido el ceño hasta que Toma, tras observarlo con más atención, habló en un tono más suave. Oye, tienes esa mirada, dijo con una media sonrisa. Como si tu cabeza estuviera muy lejos de aquí. ¿Eh? La he visto antes, continuó Toma, ahora más serio. En personas que intentan adaptarse a un lugar que aún no saben si las acepta del todo. ¿Algo que quieras compartir? Añadió entonces, bajando el tono. No como ayudante del clan Kamisato, solo como alguien que también ha sentido el peso de no encajar del todo. El comentario lo tomó por sorpresa. Por un instante, Izuku dudó, pero bajó la mirada y suspiró. ¿Tú también? Toma asintió, y esta vez su sonrisa fue más honesta, más cercana. Claro. Yo tampoco nací en Inazuma. Me tomó tiempo ganarme la confianza de la gente. Y aunque algunos aún me ven como un forastero, descubrí que, a veces, lo importante no es lo que piensen de ti, sino a quien decides proteger. Sin importar lo que digan. Las palabras le calaron más hondo de lo que esperaba. Izuku respiró hondo, como si algo se aflojara en su pecho. Gracias, murmuró. No hay de qué, respondió Toma, levantando la linterna con un pequeño gesto. ¿Quieres acompañarme? Estaba por seguir mi ronda. Y francamente se me da mejor cuando no camino solo. Izuku esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible, pero sincera. Me parece bien. Y así, se internaron juntos entre los faroles flotantes y las risas lejanas del festival. Esta vez, el silencio que compartían no pesaba, solo acompañaba. Izuku y Toma avanzaban en calma por un sendero menos transitado, flanqueado por faroles tenues que colgaban como luciérnagas inmóviles. A veces me pregunto si realmente encajo aquí, murmuró Izuku, rompiendo el silencio. Toma levantó la linterna con suavidad, dejando que el cálido resplandor delineara su rostro. ¿Por cómo te miran o por cómo te sientes? Preguntó, sin necesidad de girarse. Izuku dudó un momento, luego respondió. Por ambas. Quiero ayudar, pero, a veces siento que lo que hago solo complica las cosas. Toma soltó un leve suspiro, tranquilo. Te entiendo más de lo que crees. A mí también me tomó tiempo. Soy de Mondstadt, y aunque llevo años sirviendo al clan Kamisato, hay miradas que no cambian. A veces no importa cuánto des, seguirás siendo el forastero. Izuku se detuvo por un instante. ¿Y cómo lo sobrellevas? Toma sonrió apenas, mirando al cielo por un segundo. Eligiendo. Eligiendo por quien quiero quedarme. A quien quiero proteger. Eso es lo único que me dio raíces. No esperar que todos me acepten, sino darme a mí mismo una razón para quedarme. Izuku asintió, sus pensamientos girando, ahora mucho más ligeros. Mientras caminaban, alguien los vio y se acercó. Es un placer volver a verte, Midoriya. Y Toma, siempre es agradable encontrarte, dijo aquella persona con voz tranquila. Ambos se giraron, y vieron a una joven de cabello verde claro atado en una coleta alta, ojos violetas intensos, y una máscara que cubría la parte inferior de su rostro. Vestía un top negro bajo una chaqueta corta de tono morado, una pantaloneta oscura, medias semitransparentes decoradas con protecciones ornamentales, y sandalias de plataforma. Izuku la reconoció en cuanto oyó su voz. Era suave, directa, imposible de confundir. Su forma de hablar tenía esa calma afilada que ya había notado la primera vez que se encontraron, días atrás. Shinobu dijo, asintiendo con respeto. Ella inclinó apenas la cabeza. Veo que te mantienes ocupado, Midoriya. Me alegra verte en buen estado. Tú también, respondió él, algo más relajado. Toma les observó con una ceja levantada, curioso. ¿Ya se conocían? Nos cruzamos hace unos días, explicó Shinobu. Solo fue una charla breve, pero suficiente para recordar un rostro. Izuku sonrió con un toque de timidez. Supongo que soy fácil de reconocer. No por lo que llevas puesto, replicó Shinobu, sino por cómo te mueves. Siempre en guardia, incluso cuando tratas de parecer relajado. Eso lo dejó ligeramente descolocado, aunque no supo si era una observación o una advertencia. Ese tipo de atención al entorno no es común, añadió Shinobu, girando la linterna en su mano. Me recuerda más a un vigía que a un turista. Toma rió con suavidad. ¿Lo estás evaluando? Solo observando, respondió ella, tranquila. Pero si se mantiene así, terminará siendo más eficiente que algunos agentes del shogunato. ¿Eso es un cumplido? Bromeó Toma. Shinobu no respondió de inmediato. Solo se encogió ligeramente de hombros. No suelo hacer cumplidos innecesarios. Izuku no sabía si sentirse halagado o presionado. Pero había algo en el tono de Shinobu que, a pesar de su seriedad, no sonaba hostil. Solo honesto. ¿Estás patrullando también? Preguntó, intentando cambiar el foco. Así es.
Me asignaron este sector por si ocurría algún altercado entre vendedores. Nada grave por ahora, respondió. Aunque no deja de ser curioso ver tanto orden en un evento tan grande. Supongo que la presencia de ciertos invitados ayuda. ¿Ciertos invitados? Repitió Izuku. No lo tomes como algo negativo, aclaró Shinobu. Solo digo que tu presencia no ha pasado desapercibida, aunque no todos sepan exactamente quién eres. Izuku intercambió una rápida mirada con Toma. No era una amenaza, pero sí un recordatorio. Los rumores se esparcen, incluso cuando uno trata de mantener un perfil bajo. De todas formas, si no tienen inconveniente, podría acompañarlos un rato, añadió Shinobu. Me asignaron este sector, y no está de más patrullar en compañía. Por mí, encantado, dijo Toma con una sonrisa. Siempre es más fácil mantener la vigilancia con aliados cerca. Izuku asintió también. Claro. No hay problema. Caminaron los tres en silencio durante unos minutos, los faroles flotantes guiando su paso como luciérnagas suspendidas. Entonces, el celular de Shinobu, sujeto a su cinturón, vibró suavemente. Ella lo revisó de inmediato, con un gesto ágil y acostumbrado. Parece que necesitan ayuda cerca del área de lanzamiento de los fuegos artificiales. Una de las plataformas tuvo un retraso en el montaje. ¿Yoimiya está bien? Preguntó Toma de inmediato, frunciendo el ceño. Según el mensaje, solo necesita algunas manos extra para preparar los fuegos antes de que comience el espectáculo, respondió Shinobu, guardando el celular. Nada urgente, pero sí delicado. La sincronización es clave en este tipo de exhibiciones. Yo también fui parte de los preparativos, añadió Toma. Si pidió refuerzos, seguro es porque no quiere arriesgar el cierre del espectáculo. Se volvió hacia Izuku, con una expresión tranquila. ¿Nos acompañas? Tal vez podamos ver los fuegos más de cerca y de paso, ayudar un poco. ¿Están seguros de que no interrumpo? Preguntó Izuku, algo inseguro. Créeme, dijo Shinobu, comenzando a caminar, a Yoimiya le encantaría verte por ahí. Le emociona que todos participen, incluso los que no son buenos con explosivos, como dice ella. Y mientras no le toques la pólvora sin permiso, todo irá bien, añadió Toma con humor. Izuku soltó una pequeña risa y asintió. Entonces vamos. Bien, añadió Shinobu con tono más ligero. Solo espero que ese cuarteto no haga algo estúpido mientras estamos fuera. ¿Te refieres a la banda de Arataki? Preguntó Toma, ya sonriendo con resignación. Sí. Aunque sus actos no suelen tener malas intenciones, a veces se pasan. Por cierto, Ito manda saludos, aún te debe una por lo del inconveniente en la playa. Izuku se rascó la nuca con cierta vergüenza, desviando la mirada. El grupo aceleró ligeramente el paso, dejando atrás la zona más concurrida del festival. A medida que se acercaban al área técnica de los fuegos artificiales, el bullicio comenzaba a disiparse, reemplazado por el ritmo organizado del personal y el cielo iluminándose con los primeros destellos del espectáculo. Al doblar una pequeña colina de arena, el terreno se abrió hacia la costa iluminada. La playa al costado de Rito estaba parcialmente despejada, aunque varias linternas y estructuras de madera decoradas con flores y listones flotantes adornaban la zona. Al fondo, el sonido rítmico de los tambores del festival apenas alcanzaba a escucharse. Ahí está, señaló Toma con una sonrisa. En medio del ajetreo de cajas y fuegos artificiales, una figura saltaba entre plataformas con una energía contagiosa. Su cabello rubio, recogido en una alta coleta adornada con cintas, se movía con cada paso. Llevaba un kimono corto y asimétrico, de tonos naranjas y rojos con patrones florales. Uno de sus hombros quedaba al descubierto, y lo más llamativo era cómo bandas blancas cruzaban su torso y parte del muslo visible, formando una prenda más decorativa que funcional. Las cintas rojas que colgaban desde su espalda flotaban como si fueran extensiones de su entusiasmo, atrapando la luz de los faroles. Shinobu. Toma. Llegaron justo a tiempo. Exclamó Yoimiya con una sonrisa radiante, deteniéndose apenas para saludarlos. Saltó con agilidad felina desde una tarima y aterrizó frente a ellos. Su coleta alta se agitó con el movimiento, y las cintas rojas que adornaban su atuendo flotaron tras ella como llamas danzantes. Fue entonces que sus ojos dorados se posaron en Izuku. Oh. ¿Y tú quién eres? ¿No te había visto antes?, preguntó, animada y curiosa. Izuku desvió la mirada con el rostro tan rojo que fácilmente podría rivalizar con el cabello de Kirishima. El atuendo de Yoimiya lo había tomado completamente por sorpresa. Las cintas, el kimono suelto, la forma en que parte de su piel quedaba a la vista sin el menor pudor, todo lo descolocó. Hola, ese soy Izuku Midoriya.
Un placer conocerte, logró decir, haciendo una reverencia rápida y torpe. Yoimiya soltó una carcajada ligera, claramente divertida por su reacción. Ya le caía bien. Toma no pudo evitar reír también. Estaba acostumbrado a las excentricidades de Yoimiya, pero era la primera vez que alguien reaccionaba de forma tan visible. Incluso Shinobu, aunque serena, dejó escapar una breve risa. Y aunque su máscara cubría la parte inferior de su rostro, se notaba por el brillo en sus ojos. Algo que sí podía apreciarse era que Izuku no era de los que miraban a las mujeres con descaro, más bien todo lo contrario. Relájate, no muerdo a menos que arruines mis fuegos artificiales. Bromeó Yoimiya con picardía. Yoimiya, intervino Shinobu, cruzándose de brazos con resignación, no todos están preparados para tu estilo tan explosivo. Precisamente por eso hay que contagiarlos un poco. Replicó Yoimiya, girando sobre sí con entusiasmo. ¿Sabes, Midoriya? A los de buen corazón se les nota en los ojos y tú los tienes. Me agrada la gente así. Izuku, aún con las mejillas encendidas, hizo otra reverencia, igual de torpe. No estaba acostumbrado a que alguien tan energética, como ocurría con Mina o Agakure, y tan visualmente llamativa, se dirigiera a él con tanta naturalidad. Menos aún con un comentario tan directo. Gracias, murmuró, apenas audible. Tranquilo, le susurró Toma con una sonrisa cómplice. Está siendo amable aunque sí, puede parecer un vendaval al principio. Sí, eso lo estoy notando, respondió Izuku con una sonrisa nerviosa, evitando aún mirar directamente a Yoimiya. Ella giró sobre sí misma con una risita, mientras las cintas ondeaban como fuegos artificiales flotantes. Vamos, entonces. Aún quedan fuegos por organizar antes del gran cierre, y quiero que todo salga perfecto. Y si terminamos a tiempo quizá les deje encender uno o dos. El grupo la siguió en dirección a la zona de montaje. La brisa marina acariciaba la costa, mezclándose con el olor de pólvora y flores secas. Izuku, aunque seguía nervioso, comenzaba a sentirse contagiado por la energía vibrante de Yoimiya, aunque cada vez que ella pasaba cerca, él desviaba la mirada de inmediato, haciendo todo lo posible por no observarla. Los tres notaron ese detalle con facilidad. A Yoimiya se le marcó una sonrisa filosa. Oye, Midoriya, dijo mientras revisaba un soporte de madera. Si sigues evitando mirar a dónde caminas, vas a terminar clavándote una bengala en el pie. Lo siento. Reaccionó él de inmediato, bajando la cabeza aún más. Tranquilo, tranquilo. No es malo tener modales, aunque me hace pensar que tal vez mis cintas están haciendo demasiado bien su trabajo, añadió, señalando con el pulgar una de las largas tiras que se mecían con el viento marino. Izuku casi se atraganta con su propia saliva y Toma tuvo que voltearse para disimular la risa. Yoimiya, intervino Shinobu, entre divertida y resignada, podrías darle un respiro. Va a explotar antes que los fuegos. ¿Qué? Solo bromeo un poco. Dijo Yoimiya, riendo. Además, mírenlo. Es adorable cuando intenta no mirarme. Eso vale más que 100 cumplidos vacíos. Izuku no sabía si hundirse en la arena o ir nadando hasta Liyue, la nación más cercana. Sus mejillas ardían tanto que podrían encender los cohetes antes de tiempo. Pero el ambiente se cortó en seco. Desde el borde rocoso que separaba la playa del sendero principal, se oyeron pasos pesados arrastrando la arena. No eran civiles. De entre las sombras emergieron dos Nobushi, uno con armadura carmesí y otro con una morada, ambos con cicatrices en el metal que delataban combates pasados. Los flanqueaban 3 Kairagi de aspecto más ágil pero no menos amenazante, cada uno empuñando sus espadas con una soltura que hablaba de experiencia y desesperación. El grupo se tensó al instante. Toma dio un paso al frente, el gesto firme pero contenido. Shinobu ya estaba en guardia, su cuerpo bajo y alerta. Yoimiya se mantuvo erguida, aunque su sonrisa habitual había desaparecido por completo. Entreguen la pólvora, gruñó uno de los samuráis, su voz áspera y cargada de resentimiento. Y cualquier cosa de valor. No queremos hacer daño, pero no duden que lo haremos si se interponen. Están cruzando una línea, dijo Shinobu, firme, sin levantar la voz. No tienen nada que ganar aquí, salvo más enemigos. ¿Y qué más da? Espetó uno de los Ronin. Esta celebración solo sirve para tapar el desastre que vive Inazuma. Nos arrebataron todo con ese decreto maldito. Ahora tomaremos lo que podamos y lo que arda, que arda. Toma negó con la cabeza, su expresión endurecida. ¿Y creen que arruinar un festival traerá justicia? ¿Que herir a quienes no tienen la culpa los hará sentir menos vacíos? Tú no entiendes, gruñó el samurái de rojo, entre dientes. Ustedes aún tienen algo. Nosotros nada.
Perdimos nuestras visiones, nuestras familias, nuestra razón de vivir. Izuku observaba la escena con el corazón acelerado. La tensión se palpaba en el aire. Y esa palabra decreto. Otra vez. Ya la había escuchado antes, en susurros apagados por los pasillos de la editorial. En las reacciones incómodas de los ciudadanos cada vez que alguien la mencionaba. Incluso Yae Miko, con toda su astucia, había desviado la pregunta con evasivas, hablando de sueños perdidos sin entrar en detalles. Pero ahora todo parecía más real. Más concreto. ¿Ese decreto era sobre las visiones? Entonces lo notó. Shinobu. Toma. Incluso Yoimiya, aunque apenas la conocía. Ninguno llevaba una visión visible en su cuerpo, como lo había visto en otros portadores. ¿Las habían dejado a propósito? ¿Por precaución? ¿Miedo? ¿Era ilegal portarlas en público? Y si ellos, ciudadanos de Inazuma, se cuidaban tanto de no mostrar su poder, ¿qué pasaría si él, un forastero sin visión, desataba electricidad frente a todos? Un escalofrío le recorrió la espalda. Apretó los puños con fuerza. Porque no era solo el poder elemental lo que debía ocultar. Era el One for All. Una habilidad que no encajaba en este mundo, una anomalía que desataría más preguntas de las que podía responder. Recordó las advertencias de Yae. Las palabras cargadas de los Kamisato. Que incluso sin quererlo, su poder podía ponerlo en el punto de mira del mismísimo shogunato. No temía al combate. No era eso. Actuar significaba exponerse. No hacerlo traicionar lo que era. Izuku, la voz de Toma lo trajo de vuelta. Si no sabes luchar, aléjate. No pasa nada. Solo mantente a salvo. Y entonces, como respuesta silenciosa, una lanza apareció en las manos de Toma, invocada con naturalidad. A Shinobu también le apareció una espada corta, y Yoimiya hizo aparecer un arco cargándola con movimientos precisos. Sin nuestras visiones será más difícil, murmuró Shinobu, concentrada. Pero no imposible. Izuku tragó saliva. La pelea era inevitable. Y su decisión, más difícil que nunca. El ambiente se tensó como la cuerda del arco de Yoimiya. Los Ronin desenfundaron sus katanas con un chirrido metálico, mientras los dos samuráis deshonrados avanzaban con pasos pesados, sus armaduras melladas chocando con cada movimiento. Toma fue el primero en atacar. Se lanzó hacia el samurái de armadura morada con su lanza flamígera, realizando una estocada rápida que el enemigo bloqueó con su espada curva. El impacto resonó con fuerza sobre la arena mojada. No permitas que se acerquen a la pólvora. Gritó, sin apartar los ojos de su oponente. Shinobu se movía como una sombra entre los enemigos. Su katana corta brillaba a la luz de la luna mientras intercambiaba golpes veloces con uno de los Ronin. Aunque sus movimientos eran precisos, había una rigidez inusual en su estilo. Sin su visión electro, cada ataque debía ser físico, sin el respaldo de descargas ni estallidos. Yoimiya, por su parte, se mantenía en la retaguardia, disparando flechas con una rapidez casi artística. Cada proyectil encontraba un blanco. Hombros, piernas, espadas que estaban a punto de golpear. No buscaba herir de gravedad, solo desarmar, detener, ganar tiempo. Izuku observaba con el corazón en la garganta. Cada segundo se sentía eterno. Los enemigos eran duros. Más duros de lo que había imaginado. El samurái de armadura roja cargó directamente contra Toma, y aunque el joven logró desviarlo, el retroceso lo hizo tambalear. Fue entonces que uno de los Ronin aprovechó para deslizarse por el flanco. «Toma, cuidado», gritó Yoimiya, girando para disparar. Pero al hacerlo, dejó descubierto su ángulo con Shinobu. Ella estaba aún combatiendo con dos oponentes a la vez, y sin el apoyo del fuego de cobertura, pronto quedó arrinconada. Un filo descendió hacia su costado con violencia. Izuku sintió un vuelco en el estómago. En ese instante, no hubo más dudas. La lógica, el temor, las advertencias, todo se esfumó. Su cuerpo ya se movía. «Shinobu», gritó, corriendo hacia ella. El mundo pareció ralentizarse por una fracción de segundo. Un destello. Un rayo verde con morado iluminando brevemente el campo. Y entonces, un puño se estampó contra el atacante justo antes de que su espada impactara. Smash. El Ronin salió volando. Literalmente. Su cuerpo se elevó en el aire, girando como un muñeco de trapo antes de aterrizar varios metros atrás con un golpe seco que levantó una nube de arena. El resto de los enemigos se detuvieron. Atónitos. Y no solo ellos. Shinobu se tambaleó un paso hacia atrás, aún sujetando su espada con fuerza, pero con el cuerpo tenso. Su respiración era entrecortada, más por el shock que por el esfuerzo.
El filo del arma enemiga había estado a centímetros de atravesarla. Se llevó una mano al pecho por reflejo, sintiendo los latidos disparados de su corazón. Luego alzó la vista, lentamente, hasta Izuku. ¿Qué rayos fue eso? Murmuró, todavía jadeando. Yoimiya bajó el arco con lentitud. Su expresión de sorpresa había sido reemplazada por una mezcla de inquietud y desconcierto. Observaba al chico como si lo viera por primera vez. Eso no fue normal. Toma mantuvo su lanza firme, pero sus ojos estaban clavados en los destellos de energía que rodeaban a Izuku. Rayos morados se entremezclaban con rayos verdes, pulsando en su piel como si llevara una tormenta encerrada dentro del cuerpo. ¿Qué clase de poder es ese? Preguntó finalmente, en voz baja. Izuku no respondió. Su respiración era pesada, el brazo aún vibraba con los restos de aquella descarga violácea y verde. No pensaba. No podía. Solo sentía cómo el mundo parecía haberse detenido un instante justo antes de que todo lo que acababa de hacer comenzara a tener consecuencias.